En el restaurante elegante, el millonario apartaba con gentileza a la niña que pedía solo un plato de comida a cambio de limpiar el piso. Para él no era más que una pordiosera entre tantas, pero cuando ella se dio la vuelta, algo brilló en su oreja. Un pequeño arete en forma de flor, el mismo arete que su hija llevaba el día en que desapareció. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que haría que su vida se derrumbara de una forma que jamás podría prever. Antonio Villar estaba sentado en la parte exterior de un restaurante lujoso, rodeado por el murmullo elegante de la ciudad. Frente a él, el plato de pasta humeaba, pero no daba ni un solo bocado. La mirada fija en la nada, perdida en un punto distante, delataba lo que en realidad lo sostenía: recuerdos. Hacía 5 años que su hija, Inés, había desaparecido sin dejar rastro. 5 años en los que despertaba con el pecho oprimido y se dormía con la sensación de que el mundo entero le había sido arrancado. La única compañía que le quedaba era Alejandra, su esposa actual, que no era la madre biológica de la niña, pero que permanecía a su lado en los días en que el dolor parecía imposible de soportar. Aún así, por más amorosa que fuera, nada llenaba el vacío. Mientras movía el cubierto solo para parecer ocupado, Antonio se sentía como un sobreviviente que había perdido la guerra. Si al menos supiera dónde está, viva o muerta, pensó, respirando hondo para no dejar que las lágrimas lo vencieran en público. Fue en ese instante cuando notó a una niña frágil, descalza y con un uniforme de limpieza manchado que circulaba entre las mesas. Llevaba un balde de plástico azul en una mano y una escoba en la otra. Se acercaba a cada cliente, inclinando levemente la cabeza y repitiendo con una voz casi suplicante: ¿acepta usted una limpieza por un plato de comida? La gente apartaba la mirada. Algunos la ignoraban, otros negaban apresurados con la cabeza. Antonio observó la escena en silencio, con el corazón oprimido. La niña caminaba de mesa en mesa, recogiendo solo desprecio, hasta que, finalmente, se detuvo frente a él. Los ojos grandes y castaños se levantaron con valentía, aunque la voz vacilaba. ¿Acepta usted una limpieza por un plato de comida? Antonio respiró hondo, intentando ser firme y amable al mismo tiempo. No hace falta, querida. Todo está limpio, respondió suavizando la negativa. La niña asintió en silencio y empezó a alejarse. Fue entonces cuando su mundo tembló. Algo brilló en su oreja, llamando su atención de manera casi cruel. Un pequeño arete en forma de flor blanca. Idéntico al que Inés llevaba el día en que desapareció, el cuerpo de Antonio se congeló. No, no puede ser, pensó, llevándose la mano a la boca. El corazón le latía desbocado, como una alarma disparada en el pecho. La voz escapó sin control. «Espera, regresa». La niña se volvió asustada. Él tragó en seco y llamó al mesero. «Tráigale un plato, de lo mejor que tenga». Le hizo señas para que la niña se sentara frente a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó forzando una sonrisa temblorosa. «Benita», respondió, y enseguida se sumergió en el plato cuando la comida llegó, devorándola con la prisa de quien no tiene tiempo que perder. Antonio la observaba con atención, cada gesto de la niña despertando memorias dormidas, la manera de sostener el tenedor, la forma de masticar rápido, como si alguien fuera a arrebatarle la comida en cualquier momento. Todo aquello hería y reconfortaba al mismo tiempo. «¿Y con quién vives, Benita?», se arriesgó a preguntar. «Con una señora. Ella me cuida desde que era muy pequeña». «¿Pequeña de qué edad? ¿Recuerdas haber tenido padres antes de ella?», indagó con la voz más baja, como si temiera la respuesta. Benita se detuvo un instante, limpió su boca con la mano y sacudió la cabeza. «No recuerdo. Solo sé de ella». El sudor corría por las sienes de Antonio. «Ella no sabe nada, o alguien la hizo olvidar», pensaba, intentando mantener la calma. «¿Y esa señora tiene más niños en casa?».
No, solo yo. Ella dice que aparecí un día y nunca me fui. La inocencia de la respuesta hizo que Antonio sintiera un escalofrío, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas macabro. Benita continuó comiendo y Antonio no podía dejar de mirar el arete. La memoria de aquel día lo perseguía. Inés corriendo por el jardín, la risa ligera, el cabello recogido y el brillo de la flor blanca balanceándose en su oreja. El mismo brillo que ahora se reflejaba en la niña frente a él. Respiró hondo, intentando no entregarse a la emoción. Puede ser coincidencia, tiene que ser coincidencia, repetía en su mente, pero algo más profundo, instintivo, gritaba, no lo era. Cuando la niña terminó de comer, se recostó en la silla con un suspiro de alivio. Miró a Antonio con una sonrisa tímida, los ojos llenos de gratitud. Muchas gracias, señor. Yo nunca como así, de verdad. Se levantó, acomodó la escoba y el balde contra su pequeño cuerpo y añadió con educación, que Dios lo bendiga. Tengo que irme ahora. Se inclinó levemente, en señal de respeto, y se alejó despacio, dejando a Antonio inmóvil, con el corazón hecho pedazos y la mente en alerta. Esa noche Antonio llegó a casa sin sentir sus propios pasos. La imagen del arete no salía de su mente, como si hubiera sido grabada a fuego en su memoria. Entró a su despacho, cerró la puerta con llave y sacó de los estantes los antiguos álbumes de fotografías. Sus manos temblaban al pasar las páginas amarillentas por el tiempo hasta encontrar la foto que buscaba. Inés, sonriente, en el jardín, usando ese mismo arete de flor blanca. El corazón de Antonio se oprimió, la respiración se le hizo corta. Es el mismo. No puede ser coincidencia. Pero, ¿y si me estoy engañando otra vez? Pensaba, con los ojos llenos de lágrimas. Apoyó la frente sobre el álbum abierto, dejando que el peso de la duda cayera sobre sus hombros. Recordaba cada pista falsa, cada llamada anónima que prometía respuestas y terminaba en nada. El miedo a otra desilusión devoraba su valentía. Pero esta vez había algo distinto. No era solo información vaga. Él había visto a la niña, había hablado con ella, escuchado su nombre, observado cada gesto. Y el arete. Ese arete era una pieza imposible de ignorar. Impulsado por la urgencia, Antonio tomó el teléfono y llamó a un detective privado. Su voz firme intentaba disimular la desesperación. Necesito que investigue a una niña llamada Benita. Vive con una señora, pero no sé mucho sobre ella. Le daré la descripción. Y también lo que descubrí hoy. Del otro lado de la línea, el profesional solo confirmó, prometiendo respuestas rápidas. Antonio colgó y por un momento se apoyó en el escritorio, intentando controlar el corazón desbocado. Después buscó refugio en quien siempre había estado a su lado, Alejandra. La encontró en la sala, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros, leyendo en silencio. Al ver a su esposo, dejó el libro y levantó la mirada atenta. Antonio caminó hacia ella como alguien a punto de desmoronarse. Se sentó a su lado y con la voz entrecortada relató cada detalle de lo que había vivido en el restaurante. Sus manos se agitaban, sus ojos brillaban en una mezcla de dolor y esperanza. Alejandra, tenías que haberla visto. Era como mirar a Inés, su manera de ser, sus respuestas, y el arete... Dios mío, el arete era el mismo. Se cubrió el rostro con las manos, dejando escapar un sollozo contenido. Alejandra lo abrazó con delicadeza, acariciándole la espalda, intentando calmar aquel torbellino. Antonio, sé cuánto sufres, pero ¿y si no es ella?, dijo en un tono suave, casi temiendo sus propias palabras. Antonio se apartó un poco, mirándola con incredulidad. No entiendes, ¿verdad? Sentí algo, un llamado. No puedo simplemente dar la espalda. Alejandra suspiró, sostuvo sus manos entre las suyas e insistió. Tengo miedo de verte destrozado otra vez. No soportarías otra decepción.
Necesito que pienses en eso, por los dos. Hubo silencio. Antonio miró a su esposa, reconociendo la ternura en su mirada, así como el miedo de que él se lastimara en el proceso. Sin embargo, su corazón ya había sido atrapado por la posibilidad. Por más que la razón intentara gritar, había una voz más profunda, casi instintiva, que le decía que no podía rendirse. El silencio entre Antonio y Alejandra aquella noche se prolongó como una sombra que no se disipaba. Él no durmió. Se volteaba en la cama, cerraba los ojos y veía el rostro de la niña frente a él, masticando apresurada, con ese arete que ardía como una señal divina. Cuando la madrugada se arrastraba, se levantó y pasó horas mirando por la ventana, como si el amanecer pudiera traer respuestas. Pasaron 2 días hasta que, por fin, el teléfono sonó. Era el detective. La voz profesional y contenida, pero cargada de algo urgente. «Señor Villar, conseguí una dirección. La niña vive en una casa sencilla, en la periferia de la ciudad, con una mujer llamada Claudia». Antonio sintió la sangre helarse. Claudia, el nombre sonó como un fantasma antiguo. Sin decir nada a su esposa, se vistió y salió apresurado. El coche parecía correr solo por las calles, y cada esquina lo acercaba a una verdad que temía tanto como deseaba. Sus manos sudorosas apretaban el volante con fuerza, y los pensamientos se atropellaban. Si es ella, si realmente es, ¿qué haré? Y si no lo es, ¿cómo soportaré otra caída? La memoria de Inés corriendo por los pasillos de la antigua mansión volvía como un puñal. Y junto con ella, el recuerdo del rostro de Claudia, una empleada discreta que trabajaba en la mansión años atrás y que había renunciado días antes de la desaparición de Inés. La coincidencia ahora era demasiado perturbadora para ignorarla. La calle indicada era estrecha, con casas humildes y paredes descascaradas. Antonio estacionó el coche y permaneció quieto unos minutos, intentando respirar hondo. Cuando finalmente llamó a la puerta, el corazón casi le explotaba. Bastaron unos segundos para que se abriera, y ahí estaba ella, Claudia. El tiempo había pasado, pero la mirada era la misma, ahora más marcada por una tensión contenida. La mujer abrió los ojos sorprendida por un instante, antes de intentar disimular con una sonrisa forzada. «Señor Villarvi, qué sorpresa», dijo con voz vacilante. Antonio la observó fijamente, sin devolver la sonrisa. «Sorpresa, realmente lo es. No esperaba encontrarte aquí». El tono estaba cargado de desconfianza. Claudia desvió la mirada y abrió más la puerta, invitándolo a entrar. El ambiente olía a humedad, paredes cargadas de silencio. Antonio no perdió tiempo. «¿Y esa niña, Benita, desde cuándo está contigo?», preguntó en tono casual, casi disimulado. Claudia carraspeó cruzando los brazos. «Desde pequeña, desde que recuerdo. Ella siempre estuvo conmigo». La respuesta salió rápida, pero sin firmeza. «¿Y sus padres? ¿Nunca aparecieron? ¿Nunca preguntaron por ella?». Antonio insistió, observando cada detalle de su rostro. «Nunca nadie la buscó. Yo la crié como mía, nada más». La respiración de Claudia era agitada y sus manos inquietas. «Extraño, una niña así, sola, y tú simplemente la acogiste». Su mirada atravesaba. «Yo no podía dejarla sin nadie. Hice lo que pude». El nerviosismo se desbordaba, aunque intentaba mantener la calma. Entonces, pasos rápidos resonaron en el pasillo y apareció una pequeña figura. «¡Señor Antonio!», exclamó Benita, con un brillo en los ojos, corriendo hacia él. El corazón de Antonio se apretó. La niña parecía feliz de verlo, como si aquel almuerzo hubiera sido la primera chispa de calor humano en mucho tiempo. Antonio se agachó, acogiéndola con un cariño contenido, los dedos pasando por su cabello despeinado. «Benita, qué bueno verte de nuevo». La niña sonrió, dejó el balde en el suelo y lo abrazó sin pedir permiso.
Mientras tanto, Claudia observaba la escena con un nerviosismo mal disimulado. «Ella no dejó de hablar de usted desde aquel día», comentó, intentando parecer ligera. Pero Antonio percibió el malestar en cada palabra. Su mirada recorría el lugar, un rincón con juguetes viejos, muñecas sin brazos, carritos oxidados, fotografías rotas en la pared, algunas con rostros tachados, y una atmósfera de cosas demasiado guardadas, como secretos que se acumulan y se pudren. Antonio respiraba hondo, conteniendo las ganas de gritar todas las preguntas que hervían dentro de él. ¿Por qué tú? ¿Por qué precisamente tú estás con esta niña? ¿Dónde la encontraste? ¿Qué pasó en el pasado? Pero se contuvo. Sabía que necesitaba pruebas, no solo sentimientos. Mientras Benita sonreía, acomodándose a su lado, la certeza y la duda luchaban en su pecho. Cada detalle de aquella casa parecía gritar por respuestas. Y en ese ambiente cargado de memorias distorsionadas, Antonio sintió que estaba más cerca que nunca de la verdad. Pero aún no tenía en sus manos más que fragmentos, señales sueltas y la sensación de que Claudia ocultaba más de lo que mostraba. Su corazón, sin embargo, ya lo sabía. El enigma estaba lejos de terminar. Antonio salió de aquella casa con el corazón en llamas. La visión de Claudia, nerviosa y esquiva, solo reforzaba la sensación de que había secretos ocultos entre esas paredes. Pero lo que realmente lo perseguía era la sonrisa de Benita, la manera en que se acurrucaba sin miedo a su lado, como si existiera entre ellos un lazo silencioso, inexplicable. En el coche, estacionado a unos metros de ahí, apoyó la frente en el volante y susurró para sí mismo: «Necesito tener certeza. No puedo vivir solo de señales». El eco de la frase lo acompañó en los días siguientes, hasta que la idea de una prueba de ADN se volvió inevitable. Aún así, ¿cómo podría pedírselo a una niña? ¿Cómo decirle que quizá era su hija desaparecida? El peso de esa revelación sería insoportable para alguien tan pequeña. Entonces ideó otra forma de convencerla. Cuando la encontró de nuevo y la invitó a dar un paseo, esperó el momento adecuado. Le compró ropa nueva, sandalias de colores, una muñeca aún oliendo a plástico recién abierto. Benita abría los ojos con asombro ante cada regalo, como si el mundo nunca le hubiera ofrecido tanto. «Te mereces todo esto, Benita», le dijo sonriendo, mientras por dentro se debatía entre la culpa y la esperanza. En uno de los días siguientes, la llevó a desayunar a una panadería del barrio. Mientras ella mojaba el pan en la leche caliente, Antonio la observaba ensayando las palabras, hasta que respiró hondo y comenzó: «Sabes, Benita, conozco a un doctor muy bueno. Él ayuda a los niños a mantenerse fuertes y sanos. Estaba pensando, tal vez sería bueno que te hicieras algunos estudios, solo para asegurarnos de que todo esté bien». El tono era ligero, casi distraído. Benita se detuvo un instante, lo miró con extrañeza, pero luego encogió los hombros. «Si usted cree que es bueno, yo voy». La respuesta sencilla trajo lágrimas ocultas a sus ojos. Ella confía en mí. Aún sin saber quién soy en realidad, confía. En el camino a la clínica, Antonio intentaba controlar la respiración, el pecho lleno de nerviosismo. Por fuera, hablaba de cosas triviales. Le preguntaba si le gustaba jugar en la calle, si tenía amigos, si iba a la escuela. Cada respuesta era corta y revelaba más vacío que infancia. «Yo juego sola casi siempre. La señora que me cuida no quiere mucho que salga». Las palabras le desgarraban por dentro y apretaba el volante con fuerza, intentando disimular la rabia y el dolor. En la clínica, presentó a Benita como su ahijada. Explicó a la recepcionista que quería un chequeo completo, aprovechando para solicitar discretamente la prueba de ADN. Mientras llenaba los papeles, sentía el corazón latirle en el cuello. Benita, ajena a todo, observaba curiosa los pasillos blancos, el olor a alcohol y desinfectante. «¿Va a doler?», preguntó bajito al ver la aguja. Antonio se agachó frente a ella, sostuvo sus manitas y dijo:
solo un poquito, como la picadura de una hormiga. Pero después estarás más fuerte que nunca. Su sonrisa era alentadora, aunque el corazón estuviera hecho pedazos. En los días que siguieron, Antonio comenzó a dedicarle más tiempo a Benita. Iba por ella algunas tardes, organizaba paseos en el parque, la llevaba al cine en el centro de la ciudad o cocinaba platos sencillos cuando la invitaba a almorzar. Aún así, la niña siempre regresaba a la casa de Claudia, donde continuaba viviendo. El vínculo que se formaba entre ellos crecía en el espacio de las horas compartidas, y era en esos instantes cuando Antonio percibía cuánto esa presencia calentaba su alma. Alejandra lo observaba de lejos, en silencio, dividida entre la ternura y la preocupación. Benita, poco acostumbrada a los gestos de cariño, tardaba en responder. A veces parecía no creer que merecía aquello, pero poco a poco se entregaba. Le dejaba notitas garabateadas a Antonio, entregadas en sus manos al final de cada encuentro, con dibujos de corazones y la palabra gracias. Otras veces, al despedirse, sus ojos se llenaban discretamente de lágrimas, como si temiera perder aquel cuidado recién descubierto. Antonio la abrazaba con firmeza, susurrándole: «No estás sola, pequeña, nunca más estarás sola». Y en lo más profundo de su corazón, la delgada línea entre la esperanza y la paternidad empezaba a desdibujarse. Después de algunos días de espera sofocante, en los que cada hora parecía arrastrarse como un peso insoportable, finalmente llegó el resultado de la prueba. El sobre, posado sobre la mesa, parecía pesar toneladas. Antonio lo miraba como quien enfrenta una sentencia. Sus manos temblorosas dudaban en rasgar el papel, pero su corazón ya palpitaba con un presentimiento terrible. Cuando por fin tuvo valor, sacó la hoja y leyó. Las letras bailaban frente a sus ojos, pero no dejaban lugar a dudas. No había vínculo biológico entre él y Benita. El aire le faltó, el suelo se abrió, el mundo se derrumbó en silencio. Se recargó en la silla, los ojos fijos en el techo, intentando contener el grito que subía por su garganta. No puede ser. Debe haber algún error. Se equivocaron en la prueba. Tiene que ser eso. La certeza que había alimentado en los últimos días ahora se destrozaba cruelmente. El recuerdo del arete, de las respuestas de la niña, de la forma en que le sonreía, todo parecía una trampa del destino, una ilusión creada solo para desgarrar aún más su corazón. Antonio apretaba la hoja contra su pecho, como si pudiera aplastar la verdad hasta que desapareciera. Las horas pasaron y él no se movió. El teléfono sonaba, llegaban mensajes, pero nada lo sacaba de ese estado de shock. Cuando Alejandra entró en la sala, lo encontró ahí, pálido, con el papel arrugado entre los dedos. «Antonio, ¿es el resultado?», preguntó con cautela. Él solo asintió con la voz quebrada. «No es ella. No es mi hija». Alejandra se acercó y lo abrazó, pero en lugar de consuelo, había en el gesto una especie de alivio contenido. «Mi amor, ahora puedes dejar esto atrás. Ya basta de sufrimiento. No podemos vivir atados a un fantasma». Ella acariciaba su cabello como quien quería devolverlo a la normalidad, pero sus palabras, en vez de aliviar, herían como cuchillas. Antonio la apartó, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. «No entiendes. Yo lo vi en sus ojos. Lo sentí. Cada fibra de mi cuerpo me decía que era Inés. ¿Cómo puedo simplemente rendirme?». Alejandra insistió, casi suplicando. «Tengo miedo de verte destrozado aún más. No soportarías otra caída. Necesitas aceptar». Antonio se levantó bruscamente, la mirada firme a pesar de las lágrimas que corrían. «No voy a aceptar. La prueba dice que no es mi hija de sangre, pero mi corazón me dice que ella sabe algo. Siento que esa niña es la clave. No me pidas que dé la espalda. No lo haré». Caminaba de un lado a otro, el papel aún arrugado en las manos, como si fuera la prueba de una injusticia.
Cada paso resonaba en el suelo de la sala, pesado, doloroso. La imagen de Benita venía a su mente, sus ojos agradecidos, las notitas garabateadas, el abrazo apretado. No importaba lo que dijera la ciencia, él no podía descartarla. Si no es mi hija, entonces, ¿quién es? ¿De dónde vino? ¿Y por qué estaba con Claudia? Las preguntas lo devoraban, transformando el dolor en obstinación. El corazón de Antonio ya no conocía descanso. El dolor del resultado aún latía en su mente, pero la obstinación crecía como una llama que nada podía apagar. En el fondo, sabía que aquel pedazo de papel no cerraba la historia. Al contrario, era solo un peldaño más en la escalera tortuosa que lo llevaría a la verdad. Benita no es mi hija de sangre, pero es imposible que esté en esta trama por casualidad, repetía para sí mismo, mientras conducía por la noche vacía, rumbo a la casa de Claudia. El viento cortaba por las ventanas entreabiertas, mezclándose con el sudor frío que le corría por la nuca. Al golpear la puerta, Claudia tardó más que la vez anterior. Cuando finalmente abrió, su semblante delataba sorpresa e incomodidad. «Señor Villar, ¿otra vez?». Intentó disimular, pero la voz temblorosa ya traicionaba su nerviosismo. Antonio entró sin esperar invitación, los ojos chispeando. «Basta de rodeos, Claudia. Quiero la verdad». La firmeza de su tono hizo que la mujer palideciera. Benita, que jugaba en el pasillo, corrió a abrazar a Antonio, pero él no pudo corresponder. No quería que la niña presenciara el enfrentamiento. «Ve a jugar un rato afuera, querida. Ya hablaré contigo», dijo acariciando su cabello antes de devolverla al patio. El silencio que se instaló entre los dos adultos era casi palpable. Antonio la miraba fijamente, como si pudiera arrancar la verdad sin necesidad de palabras. Claudia respiraba con dificultad, caminando en círculos por la sala. «No sé de qué habla usted», intentó, pero la voz le falló. «No juegues conmigo, Claudia. Tú trabajaste en mi casa. Conociste a Inés. Y días antes de que desapareciera renunciaste. ¿Crees de verdad que eso puede olvidarse?». El tono de Antonio era duro, cada sílaba un martillazo que hacía temblar a la mujer. Claudia cerró los ojos, llevó las manos al rostro y empezó a llorar. El llanto era contenido, como el de alguien que había cargado la culpa por años. «Yo no quería, juro que no quería, pero ella me ofreció dinero. Yo estaba desesperada y acepté», murmuraba, con la respiración entrecortada. Antonio se acercó, la voz firme pero quebrada por el dolor. «Entonces dilo, ¿dónde está mi hija? ¿Qué hiciste con ella?». Claudia levantó la mirada, enrojecida por las lágrimas, y soltó las palabras como quien arranca espinas de la garganta. «No fui yo, solo obedecí. Fue Alejandra, su esposa». La revelación golpeó a Antonio como un rayo. Quedó inmóvil, las piernas flojas. «¿Qué?», susurró, incrédulo. «¿Alejandra?». El nombre salió como veneno. Claudia asintió, sollozando. «Ella me buscó. Dijo que no soportaba más verte vivir en función de Inés, como si nada más existiera. Dijo que solo era una sombra y que necesitaba sacarla del camino. Me prometió pagarme si la ayudaba, y yo cedí. No tuve valor de negarme». Antonio llevó las manos a la cabeza, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El rostro de su esposa le vino a la memoria, el abrazo aparentemente protector, las palabras dulces que siempre intentaban apartarlo de su búsqueda. Ahora todo cobraba sentido de un modo cruel. «¿Y qué hiciste después? ¿Dónde pusiste a mi hija?». Su voz volvió cargada de desesperación y furia. Claudia lloraba, sacudiendo la cabeza. «No lo soporté. Después de llevármela, no pude seguir con eso. Mi conciencia me devoraba. Entonces dejé a Inés con una mujer recluida que acogía a niños fuera del sistema. Ella vivía apartada, casi aislada. Me dije a mí misma que estaría a salvo. Pero nunca volví ahí».
La mirada perdida de Claudia, sin embargo, revelaba más. Para mantener las apariencias, para justificar una niña bajo su cuidado, terminó acogiendo a Benita, casi como un reemplazo silencioso, llenando el vacío dejado por la ausencia de Inés. Antonio la tomó por los hombros, los ojos llenos de dolor. «Me quitaste todo, todo», gritó sintiendo arder la garganta. Claudia cayó de rodillas, suplicando. «Me perdí, señor Villar, me compraron, fui débil, y luego intenté compensar trayendo a otra niña a mi lado, pero no supe proteger a Inés». La furia de Antonio estallaba por dentro, pero junto a ella surgía un estremecimiento de esperanza. Su hija estaba viva, en algún lugar, y Benita, de alguna forma, era la clave que lo llevaría hasta ella. En ese instante, la desesperación dio lugar a una nueva fuerza. Sabía que no podía detenerse ahí. El enigma apenas se estaba deshaciendo, revelando un crimen tejido por los celos, por el dinero y por la sombra que Alejandra cargaba en su corazón. El dolor aún ardía, pero ahora había un rastro, y Antonio juró para sí mismo que seguiría cada paso hasta encontrar a su hija, costara lo que costara. Antonio ya no tenía paciencia para medias palabras. La revelación de Claudia era un puñal en su alma, pero sabía que necesitaba algo concreto. «¿Dónde está?», preguntó seco, sin rodeos. La mujer, entre sollozos, dio referencias vagas, mencionando un camino de tierra, una casa escondida entre árboles, un lugar olvidado por el mundo. Fue suficiente para que Antonio presionara una vez más. Benita, que escuchaba en silencio, levantó la voz tímida. «Yo conozco ese lugar, he oído a la señora hablar de él». Él la miró sorprendido, y antes de que dijera algo, ella completó con firmeza. «Yo voy con usted. Quiero ayudar». Antonio y Benita viajaron toda la madrugada, y cuando el día comenzaba a amanecer, el coche de Antonio se detuvo frente a una finca aislada. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles altos, lanzando destellos dorados sobre la veranda de madera que crujía con el viento. El silencio allí era denso, casi sofocante, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros y el susurro de las hojas. Antonio bajó del coche con las piernas temblorosas, sintiendo el corazón latir desbocado en su pecho. Benita caminaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza, como quien sabía que él no soportaría enfrentar aquello solo. Fue entonces cuando la vieron. Una figura pequeña apareció escondida en la sombra de la veranda. El cabello largo, suelto y despeinado, caía sobre el rostro. La ropa era demasiado sencilla, casi gastada. Pero nada de eso importaba. Los ojos, incluso a la distancia, eran los mismos que Antonio guardaba en la memoria. Los ojos de Inés. Por un instante, el tiempo se detuvo. Llevó la mano a la boca, ahogado por la emoción. «Inés, hija mía», murmuró, con la voz quebrada. Pero la niña retrocedió. El miedo invadió su expresión como un animalito acorralado frente a un desconocido. Dio 2 pasos hacia atrás, los labios temblando y sus ojos llorosos delataban la confusión. Antonio levantó lentamente las manos en un gesto de paz, pero no se atrevió a avanzar. Su pecho ardía con la necesidad de correr y abrazarla, pero temía destruirla aún más. Se quedó ahí, quieto, llorando en silencio, suplicando con la mirada. Benita, a su lado, observó la escena con una madurez que no correspondía a su edad. Inspiró hondo, soltó la mano de Antonio y avanzó algunos pasos. Su voz suave rompió el silencio cargado. «No tengas miedo. Él es tu papá». Inés negó con la cabeza, encogiéndose de hombros, las lágrimas corriendo por su rostro. Benita insistió, acercándose más, la calma de su voz como un remedio. «Yo también pensé que estaba sola, pero él me salvó. Él cuidó de mí y nunca dejó de buscarte». Las palabras flotaron en el aire, entrando como semillas en el corazón herido de Inés. La niña apretaba las manos contra su pecho, respirando rápido, intentando resistir.
Antonio la observaba inmóvil, incapaz de contener las lágrimas que corrían libremente. Benita dio el paso final, quedando frente a la niña asustada. Tocó su mano con delicadeza, con la ternura de quien entiende el dolor del abandono, y susurró: «Él te buscó todo este tiempo. No huyas de él. Corre hacia él. Ahora es tu turno». El silencio pareció eterno hasta que algo dentro de Inés cedió. Primero, sus labios temblaron. Luego, sus pies vacilaron. Y entonces, como si todas las barreras cayeran de golpe, soltó las manos de su pecho y corrió. Corrió hacia el hombre que la esperaba desde hacía años. Antonio abrió los brazos en un impulso desesperado y la acogió, apretándola contra su pecho. Lloraba fuerte, sollozando, enterrando el rostro en el cabello de su hija. «Mi niña, mi amor, lo sabía. Sabía que estabas viva», repetía, como si necesitara convencerse a sí mismo. Benita permaneció a pocos pasos, los ojos llenos de lágrimas y el corazón ligero. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro al ver el reencuentro. Ese abrazo no era solo de padre e hija, era el renacimiento de una vida, la recuperación de una esperanza que el tiempo intentó destruir. Antonio, sin soltar a Inés, extendió el brazo libre y jaló también a Benita hacia él. Ahora eran tres, unidos por el destino y por un amor que no necesitaba explicación. Y en ese instante, el mundo entero parecía finalmente haber encontrado su lugar. La ciudad parecía respirar junto con la noticia. El caso que durante años había estado oculto en las sombras, ahora salía a la luz con violencia. Antonio, acompañado por las autoridades, llevó a Claudia hasta la comisaría. La sala, iluminada por lámparas frías, contrastaba con la tensión que palpitaba en el aire. Del otro lado de la mesa, Alejandra fue conducida esposada, aún intentando mantener la postura elegante. Pero sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados de furia y desesperación. «Esto es un absurdo», gritaba retorciéndose en las sillas de metal. «Lo hice todo por amor, todo por nosotros». Su voz resonaba, pero no encontraba eco en los rostros serios de los policías. Antonio permanecía de pie, inmóvil, observándola como quien encara a un extraño. Alejandra, entre lágrimas, se lanzó hacia adelante, intentando acercarse a él. «Tú nunca me miraste. Ella lo era todo. Solo veías a Inés. Yo solo quería ser alguien para ti». Cada palabra era un golpe, pero ya no tenía fuerza para herirlo. Antonio, con la respiración pesada, la dejó hablar. El peso de las esposas en sus muñecas era el retrato perfecto de lo que los celos habían construido. Su silencio era más cortante que cualquier respuesta. Solo una lágrima corría por su rostro, no por un amor perdido, sino por la tragedia de haber vivido al lado de alguien capaz de semejante crueldad. Claudia, por su parte, estaba en la misma sala, pero en completa contradicción. A diferencia de la ira de Alejandra, ella lloraba desconsoladamente, el cuerpo encogido como si quisiera desaparecer. «Perdóneme, señor Villar. Me perdí. Fui débil. Acepté el dinero y entregué lo más precioso que usted tenía. No supe protegerla». Sus palabras eran un lamento interminable, una confesión cargada de arrepentimiento tardío. Antonio la miró, el dolor aún ardiendo en sus ojos, pero su voz salió firme, casi solemne. «El perdón quizá llegue, Claudia. Tal vez algún día». La pausa pesó en la sala. «Pero la justicia tiene que llegar primero». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia, y Claudia sollozó aún más fuerte, comprendiendo que nada podría borrar lo que había hecho. Alejandra, sin embargo, seguía debatiéndose. «Lo hice porque te amaba. Nunca lo notaste. Nunca me valoraste». Su voz sonaba cada vez más histérica, mientras los policías la contenían. Antonio la observaba con frialdad y tristeza, como si viera por primera vez el verdadero rostro de quien compartió su vida. «Eso no es amor». La frase salió baja,
pero suficiente para silenciarla por un instante. El amor no destruye, el amor no roba, el amor no encierra a una niña inocente. En ese momento, la diferencia entre las dos mujeres era abismal. Una, consumida por los celos, gritaba intentando justificar lo injustificable. La otra, desgarrada por la culpa, lloraba buscando algún vestigio de perdón. Antonio, sin embargo, ya no se dejaba conmover. Su corazón estaba en otro lugar, con Inés, que había vuelto a sus brazos, y con Benita, que se había convertido en el puente hacia el milagro que parecía imposible. Y mientras tintineaban las esposas, sabía que finalmente la justicia comenzaba a hacerse realidad. Los días que siguieron fueron como un renacimiento. El dolor de la prisión, los gritos de Alejandra, los sollozos de Claudia, todo eso ya parecía distante, como ecos de una pesadilla de la que Antonio finalmente había despertado. La mansión silenciosa, antes tomada por sombras, ahora se llenaba de voces infantiles. Inés corría por los pasillos, redescubriendo su propia casa como si fuera un mundo nuevo. Benita, tímida al principio, se dejaba llevar por las risas de su amiga, y poco a poco el miedo que la había acompañado toda su vida comenzaba a disolverse. En una mañana clara, Antonio llamó a Benita a su despacho. La niña entró despacio, con la mirada curiosa, aún abrazando la muñeca vieja que nunca soltaba. Él se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa de emoción. «Benita, tú me devolviste a mi hija. Trajiste la esperanza que pensé haber perdido para siempre. Quiero darte lo que nunca tuviste, un padre. ¿Aceptas ser mi hija?» El silencio llenó el lugar. Benita se estremeció, las lágrimas brotando sin que pudiera contenerlas. «Pero yo no soy nada suyo», dijo bajito, casi avergonzada. Antonio sonrió con ternura, secando su rostro con sus propias manos. «Es verdad, no eres mi hija de sangre, pero eres mi hija de corazón, y a veces el corazón habla más fuerte que cualquier ADN». La niña se lanzó a sus brazos, sollozando entre palabras confusas de gratitud. «Sí, lo acepto, papá, lo acepto». Pocos días después, la adopción fue oficializada. Con el documento en las manos, Antonio lloró al ver el nuevo nombre, Benita Villar. Inés, de la mano de ella, celebró como si hubiera ganado una hermana de verdad. Las dos corrían por el patio, pintando el suelo con tizas de colores, dejando ropa en el tendedero y risas esparcidas en el aire. Lo que antes era solo una casona imponente, se había convertido finalmente en un hogar. En una noche tranquila, Antonio reunió a las niñas en la mesa. La comida era sencilla, arroz, frijoles y pollo asado, pero tenía un sabor que ninguna riqueza podría ofrecer. Inés, con su curiosidad de siempre, se inclinó y preguntó: «Papá, ¿crees que ahora vamos a ser felices?». El silencio reinó por un instante. Antonio las miró con el corazón desbordando y respondió con la voz entrecortada: «La felicidad no es tenerlo todo, es tenerlas a ustedes». Las niñas sonrieron y en ese momento no había pasado sombrío, ni dolor, ni pérdida que pudiera robar aquella escena. Benita inclinó la cabeza sobre el hombro de Inés, como quien finalmente encontraba un puerto seguro. Antonio las observaba, sintiéndose completo por primera vez en muchos años. Afuera, el viento soplaba suave, llevándose los restos de una historia de celos y tragedia, y trayendo a cambio la certeza de un futuro en el que el amor era la única herencia verdadera. Y así, en aquella mesa sencilla, bajo la luz amarillenta de la cocina, una nueva familia se consolidaba. No estaba hecha solo de lazos de sangre, sino de elecciones, de valentía y de un amor que sobrevivió a la oscuridad. Y para Antonio, que un día creyó haberlo perdido todo, ese era el milagro más épico e inolvidable de su vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este.
deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la capilla, el millonario lloraba frente al ataúd de su hija, convencido de que el final era definitivo. Fue en ese ambiente sofocante que un niño descalzo apareció, acercándose con firmeza. Antes de que alguien pudiera detenerlo, colocó el estetoscopio sobre el pecho de la niña y susurró. Escuché un latido. El millonario se quedó sin aliento, cayó de rodillas llorando, y lo que sucedió a continuación transformaría aquel velorio en el escenario de un milagro imposible de explicar. Germán Valdés era conocido como un hombre de negocios implacable, un millonario que había conquistado respeto y poder en toda la región. Pero detrás de los altos muros de la mansión, lo que realmente le daba sentido a la vida no estaba en cifras ni contratos. Era Ana, su hija de apenas 10 años. La niña poseía un corazón puro, una bondad que encantaba a todos y que recordaba a su madre, fallecida años antes. Para Germán, protegerla y amarla era más que un deber. Era el último lazo con la mujer que había amado. Aquella mañana soleada, todo parecía absolutamente común. Ana corría por el jardín de la mansión, riendo fuerte, con un vestido azul que se agitaba como una pequeña bandera al viento. El perro la seguía, intentando alcanzar las flores que ella recogía. Erika, la niñera de apenas 20 años, la observaba de cerca, atenta, aunque no podía resistirse a sonreír ante la energía contagiosa de la niña. Germán, desde la ventana de su oficina, se permitía un raro momento de descanso, observando la escena con un calor silencioso en el pecho. Pero la paz duró poco. Ana se detuvo de repente, llevó la mano al estómago y se dobló, como si un dolor invisible la hubiera golpeado. La risa se transformó en un gemido ahogado, y antes de que Erika pudiera correr hacia ella, la niña cayó sobre el césped, inmóvil, los ojos cerrados. ¡Ana!, gritó la niñera, desesperada, sacudiéndola en vano. Germán bajó corriendo las escaleras de la mansión, su corazón ya presintiendo la tragedia. «No, por favor, no con ella», pensaba, mientras sus manos temblaban al sostener el cuerpo de su hija. La ambulancia llegó, pero cada segundo parecía un golpe en el pecho. En el hospital los médicos corrían, conectaban cables, voces técnicas resonaban. Germán iba de un lado a otro murmurando, «Ella es mi vida, ustedes tienen que salvarla». Erika lloraba en silencio, abrazada a un rincón del pasillo. Finalmente un médico salió de la sala. El silencio de su expresión era más cruel que cualquier palabra. Germán, tambaleando, preguntó, «¿Y mi hija? Digan que va a volver conmigo». El médico respiró hondo y respondió con una frialdad dolorosa, «Lo siento, no pudimos salvarla». El mundo de Germán se derrumbó. Caminó hasta la sala donde estaba Ana, y al ver el frágil cuerpo acostado, su corazón implosionó. «Dios mío, ¿por qué no yo? ¿Por qué ella?», murmuró, sosteniendo la pequeña mano ya fría. En ese instante, el poderoso millonario se convirtió solo en un padre destruido, incapaz de comprender cómo viviría sin la risa que llenaba su casa. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, hasta llegar el momento del entierro. La capilla estaba llena de flores blancas y miradas de compasión, pero nada llenaba el vacío. Al lado del ataúd blanco, Germán permanecía inmóvil. Las personas se acercaban, ofrecían palabras de consuelo, pero él parecía no escuchar. Sus ojos estaban fijos en la tapa del ataúd, como si esperara que en cualquier momento Ana abriera los ojos y dijera que todo no había sido más que una pesadilla. Fue en ese silencio que algo inesperado sucedió. Las puertas de la capilla se abrieron con fuerza y un niño entró. Era pequeño, con ropa sucia, pies descalzos y un viejo estetoscopio colgado al cuello. Todos se miraron entre sí, confundidos. El niño caminó hacia Germán
ignorando las miradas de reproche. «Señor, escúcheme», dijo con una firmeza inusual para su edad. Germán levantó los ojos, sorprendido. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz ronca de dolor. «Me llamo Daniel», respondió el chico, «y necesito ver a su hija». La frase cayó como un rayo. Algunos presentes murmuraron, otros intentaron jalar al niño, pero Germán levantó la mano. «¿Tienes idea de lo que estás pidiendo?», murmuró, sin saber si era rabia o esperanza lo que brotaba en su pecho. Daniel lo miró sin miedo. «Solo le pido que me deje revisar. Necesito confirmar algo. Deme un minuto. Si me equivoco, nunca volverá a verme. Pero si tengo razón, usted no va a perder la oportunidad de salvarla de verdad». Germán, perdido entre la fe y la locura, respiró hondo. «Está bien, hazlo», dijo, casi sin creer lo que decía. El niño entonces apoyó el estetoscopio en el pequeño pecho de Ana. La capilla se hundió en un silencio absoluto. Todos observaban, tensos, mientras Daniel cerraba los ojos y se concentraba. Segundos se arrastraron como horas. Entonces Daniel levantó el rostro, los ojos brillando de certeza. «Ella está viva. Escuché un latido». Germán sintió que las piernas le fallaban. «No, eso no es posible. Me están volviendo loco», exclamó llevándose las manos a la cabeza. Pero Daniel no retrocedió. «Ella necesita volver al hospital ahora. Si tardamos, será demasiado tarde». Germán retrocedió un paso, dividido entre el miedo de profanar el cuerpo de su hija y la esperanza que insistía en florecer. ¿Y si es solo mi dolor engañándome? ¿Y si estoy condenando la memoria de ella? El niño entonces se acercó, mirándolo con una madurez sorprendente. ¿Prefiere enterrarla con esa duda o luchar por ella hasta el último instante? Ella aún respira. Yo lo escuché. Escúcheme, señor Germán. No la deje morir otra vez. El choque de aquellas palabras lo atravesó como un golpe. Lleno de adrenalina, Germán sintió la decisión arder dentro de él. «Vamos a llevarla», gritó, levantando los ojos llenos de lágrimas. En ese mismo instante, levantó el ataúd con ayuda de 2 hombres. Daniel corrió a su lado. El silencio de la capilla dio lugar al sonido desesperado de pasos apresurados. Y así, en el límite entre la fe y la locura, el millonario y el niño partieron juntos hacia el hospital, llevando consigo la frágil esperanza de que Ana, la niña que parecía perdida, aún tuviera un soplo de vida dentro de sí. Las puertas del hospital se abrieron con violencia cuando Germán y Daniel entraron, cargando el cuerpo de Ana en medio del asombro de enfermeros y médicos. La escena parecía salida de un delirio. El millonario, con el traje arrugado y el rostro empapado en lágrimas, corría como un hombre poseído, mientras el niño pobre y descalzo lo acompañaba sin soltar el paso. «¡Hagan algo! ¡Ella está viva!», gritó Germán, la voz quebrada por la desesperación. Los profesionales se miraron entre sí, confundidos, pero la autoridad de su presencia y la mirada firme de Daniel rompieron cualquier vacilación. Ana fue colocada rápidamente en una camilla, rodeada por un equipo que conectaba cables, preparaba jeringas y ajustaba monitores. El sonido del corazón electrónico llenaba la sala, pero la línea en la pantalla permanecía casi recta, un hilo de vida imperceptible. Germán, con las manos en la cabeza, murmuraba repetidamente: «No me la quiten otra vez, no me la quiten». Daniel, parado al lado de la camilla, apretaba los puños, como si quisiera pasarle su fe a la niña. «Ella va a luchar», susurró bajo, pero lo bastante fuerte para que Germán lo oyera y se aferrara a esa promesa. El médico principal, ya sudando, tomó la decisión. «Desfibrilador, ahora». 2 choques eléctricos hicieron que el pequeño cuerpo de Ana se arqueara sobre la camilla. El corazón de Germán se detenía a cada segundo, los ojos fijos en el monitor. Nada. Un choque más. El silencio era sepulcral, hasta que de repente un sonido sutil, casi tímido, rompió el vacío. Bip. Luego otro.
La línea verde comenzó a moverse, irregular pero viva. Germán cayó de rodillas sollozando, mientras Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, murmuraba: «Yo dije que ella estaba viva». La habitación se llenó de movimiento. Colocaron una máscara de oxígeno en el rostro de la niña, ajustaron tubos, estabilizaron la respiración asistida. A cada segundo, el frágil cuerpo de Ana respondía, como si regresara de un abismo profundo. Germán, temblando, se acercó y sostuvo su pequeña mano. «Vuelve conmigo, hija, vuelve», repetía, casi como una oración. El toque parecía arrancar de ella pequeños signos, un dedo que se movía, un párpado que temblaba, un suspiro corto que escapaba por debajo de la máscara. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que, finalmente, los ojos de Ana se abrieron, débiles, pesados, pero innegablemente vivos. La sala se congeló en ese instante. Germán llevó la mano a la boca, incrédulo, lágrimas corriendo como ríos. «Dios mío, volviste», balbuceó. Daniel se acercó un paso y sonrió levemente, pero no dijo nada, como si supiera que aquel reencuentro era demasiado sagrado para interrumpirlo. Ana parpadeó despacio, tratando de reconocer los rostros a su alrededor hasta fijar la mirada en su padre. Su voz salió como un suspiro. «¿Papá?». El alivio inundó la sala, pero los médicos no descansaron. Iniciaron una batería de exámenes, recogiendo sangre, monitoreando cada detalle. Mientras Germán permanecía junto a su hija, casi sin parpadear, Daniel observaba atento, como si también esperara por una respuesta más allá de la vida. Horas después, el médico regresó con un semblante serio, sosteniendo una carpeta de resultados. «Hay algo que usted necesita ver», dijo, mirando directamente a Germán. El millonario se levantó, el corazón ya preparado para otro golpe. «Encontramos una sustancia inusual en el organismo de su hija», explicó el médico abriendo los papeles. «Es extremadamente rara, pero capaz de inducir un estado de muerte aparente por horas. Si no hubiéramos actuado a tiempo, su cuerpo habría fallado por completo». Germán abrió los ojos, incrédulo. «¿Está diciendo que alguien se lo dio?». El médico asintió, serio. «No fue un accidente, fue envenenamiento intencional». Las palabras cayeron como cuchillos en el aire. Germán se quedó en silencio, la mirada fija en el suelo, el peso de aquella revelación aplastándolo. Su corazón, que antes se había roto por la pérdida, ahora se incendiaba con un dolor diferente, rabia, incredulidad, la necesidad de respuestas. Daniel, al otro lado de la sala, observaba en silencio, pero sus ojos delataban que ya presentía algo mayor, algo aún más oscuro por venir. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio reverente, solo interrumpido por los bips regulares del monitor cardíaco. Germán Valdés no apartaba los ojos de su hija, la pequeña Ana, que descansaba en la cama aún pálida, conectada a tubos y máquinas que garantizaban su supervivencia. A su lado, Daniel permanecía atento, inmóvil en el sillón, como si fuera el guardián de aquella vida que acababa de ser arrancada de las garras de la muerte. Germán respiraba hondo, tratando de encontrar fuerzas, pero dentro de él ardía una pregunta que necesitaba ser hecha. Se inclinó sobre la cama y, con la voz cargada de ternura y dolor, murmuró: «Hija, ¿puedes oírme? Papá está aquí, mi amor. ¿Recuerdas lo que pasó aquel día en el jardín?». Ana parpadeó despacio, los ojos cansados, pero reconoció a su padre y sonrió con debilidad. «Papá, sentí tanto dolor. Parecía que algo quemaba por dentro». Aquellas palabras desgarraron el corazón de Germán, que besó su frente con lágrimas discretas. Reuniendo valor, insistió: «¿Tomaste algo?». «¿Recuerdas si alguien te dio algo antes de caer?». Ana frunció el ceño, buscando en su memoria el instante fatídico. Su voz salió baja, casi un susurro. «Sí. Erika me dio un líquido. Dijo que era una medicina para el dolor de cabeza. Era muy amargo.
Yo no quería, pero ella insistió. El mundo de Germán se congeló. Repitió despacio, como si no pudiera creerlo. ¿Erika? Ana confirmó con un leve movimiento de cabeza, girando el rostro como si todavía sintiera aquel mal sabor. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los monitores parecían sonar más fuertes. Germán cerró los ojos por un instante y su expresión se transformó. La ternura de padre dio lugar a una calma peligrosa, sombría, que escondía un volcán a punto de explotar. Daniel, que observaba con atención, notó el cambio. Señor Germán, lo que Ana dijo es demasiado grave, comentó, la voz firme a pesar de su edad. Germán no respondió. Solo se levantó lentamente de la silla, acomodando el saco arrugado como un hombre que tomaba una decisión sin retorno. Ana, al darse cuenta, trató de sujetar su mano. «Papá, no me vas a dejar, ¿verdad?» El corazón de él dolió, pero su respuesta fue solo una mirada firme y silenciosa, seguida de un leve beso en su mano. Caminó hasta la puerta sin volverse. Sus pasos resonaban por el pasillo como martillazos de sentencia, cada vez más firmes, cada vez más cargados de propósito. Daniel corrió hasta la puerta y vio a Germán desaparecer en la sombra. El chico entendió de inmediato. No era solo rabia, era algo más profundo. Germán iba tras la verdad y el objetivo tenía nombre y rostro. Erika. Ana, ya casi adormecida de nuevo por el cansancio, dejó escapar un susurro que pareció resonar por toda la sala. Yo solo quería mejorar del dolor de cabeza. Una frase simple, inocente, pero que cargaba consigo el peso de la traición. Germán ya no la escuchaba, pero cada palabra dicha por su hija ardía dentro de él como brasas vivas. Afuera, Daniel caminaba rápido, decidido a acompañar a aquel padre hacia la mansión, donde una verdad aún más devastadora los esperaba. La mansión Valdés estaba sumida en penumbras cuando Germán llegó. La llovizna caía sobre los vitrales y el silencio del lugar parecía gritar. Daniel, siempre a su lado, lo seguía en silencio, pero los ojos del chico delataban una mezcla de miedo y expectativa. El millonario entró sin dudar, cada paso resonando sobre el mármol como un preludio de confrontación. Sus manos temblaban, pero no de inseguridad. Era la tensión acumulada de un hombre que cargaba en el pecho el dolor de casi haber perdido a su hija y la furia de saber que alguien dentro de su propia casa la había envenenado. En la sala principal, la chimenea apagada proyectaba solo sombras. Erika estaba allí, sentada en un sillón como si ya lo esperara. Suelto el cabello sobre los hombros, su mirada era fría, desprovista de arrepentimiento. Germán se acercó, su voz grave cortando el aire. «Fuiste tú, ¿verdad? Dime la verdad, Erika. Fuiste tú quien le dio el veneno a mi hija». Daniel contuvo la respiración, la tensión recorriendo cada fibra de su cuerpo. Erika sostuvo la mirada del millonario por largos segundos hasta que con un suspiro dejó escapar. «Sí, yo sabía lo que estaba haciendo». El impacto de la confesión atravesó a Germán como una cuchilla. Dio un paso adelante, la voz más grave. «¿Por qué? ¿Qué pudo haber hecho mi hija, una niña inocente, para merecer esto? ¿Qué te hice yo para que me atacaras de esta manera?» Erika se levantó despacio, caminando por la sala como quien prepara un golpe largamente ensayado. Su semblante se transformó en algo más sombrío. «¿Aún no entiendes? Yo no soy solo tu niñera. Yo soy tu hija, Germán». Las palabras explotaron en el aire, dejando a Daniel sin aliento. Germán quedó paralizado, el rostro deshaciéndose en shock. «¿Qué? Eso es imposible», murmuró, pero la voz le faltó. Erika avanzó un paso, los ojos llenos de rencor. «Es la verdad. Tú tuviste un romance con mi madre, una mujer sencilla, hace años. Nunca supiste o fingiste no saber que ella estaba embarazada. Seguiste con tu vida de lujos, construyendo imperios, mientras nosotras éramos arrojadas a la pobreza.
Yo crecí escuchando el llanto de mi madre, escuchando el nombre de un hombre que ella amó y que la abandonó. Y ese hombre eras tú. Germán llevó las manos al rostro, intentando asimilar, pero Erika no se detuvo. Mientras tú veías a tu hija correr por el jardín de tu mansión, yo veía a mi madre consumirse por falta de apoyo. Tú me dejaste crecer al margen, siempre con la sensación de que la vida que pudo haber sido mía fue arrancada. Yo miraba de lejos a tu familia perfecta y el rencor crecía dentro de mí como veneno, hasta que decidí devolverte lo mismo. Su voz temblaba entre lágrimas contenidas y odio desbordado. Pasé años planeando. Te estudié, tu rutina, tu casa. Encontré la oportunidad perfecta para infiltrarme. Me ofrecí como niñera y tú, ciego de confianza, me trajiste adentro sin imaginar que estabas abriendo la puerta a tu propio castigo. Gané la confianza de Ana, conquisté su espacio, todo para que el golpe final fuera certero. Daniel, impactado, murmuró: «Tú fingiste preocuparte solo para destruirlo todo». Erika rió bajo, una risa amarga. No fue fingimiento, de verdad aprendí a quererla, pero el rencor fue más fuerte. El líquido que le di a Ana era el veneno que guardé por años. No era solo contra ella, era contra ti, Germán. Quería que sintieras el mismo dolor que sintió mi madre, la pérdida que la consumió hasta el final. Cada lágrima tuya sería la venganza perfecta. Germán se acercó despacio, la voz cargada de dolor y furia. No entiendes, Erika. Tú intentaste matar a una niña, a tu propia hermana. En vez de buscar la verdad, en vez de confrontarme, trajiste el pasado de vuelta de la manera más cruel. El silencio de la sala solo era cortado por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Daniel, valiente a pesar del miedo, dio un paso al frente. ¿Y crees que eso te hace menos abandonada? Tu madre sufriría al ver lo que hiciste. Ana confiaba en ti, y tú rompiste esa confianza. Ninguna venganza va a cambiar el pasado. Erika desvió la mirada, pero pronto volvió a encarar a Germán con frialdad. No te engañes, Germán. Tú me creaste. Cada decisión que tomaste, cada abandono, cada silencio, todo culminó en esto. Yo soy la sombra que sembraste en el pasado. Ahora lo sabes. El veneno no estaba solo en el vaso que le di a tu hija, estaba en toda la vida que dejaste atrás. La tensión flotaba como una cuchilla suspendida. Germán apretó los puños, pero no se movió. El peso de la revelación lo aplastaba, y aún así, detrás de la rabia, algo más surgía, el dolor de reconocer a una hija perdida, moldeada por el rencor. Si es cierto que eres mi hija, entonces llevamos la misma sangre, dijo, la voz ronca. Pero si decidiste recorrer el camino de la venganza, debes saber que no voy a permitir que destruyas a nadie más. Erika rió entre lágrimas, como quien duda de cualquier redención. Daniel, percibiendo que ninguno de los dos retrocedería, susurró: «Entonces, ¿qué va a pasar ahora?». La mirada de Germán y Erika se cruzó, intensa, sin respuestas fáciles. No había perdón allí, solo un campo de batalla abierto, donde sangre, rencor y familia se mezclaban de forma dolorosa. El enfrentamiento no terminaba en esa sala. En realidad, apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente del enfrentamiento, la mansión aún cargaba con el peso de la revelación. El silencio era casi palpable, como si cada pared hubiera absorbido el grito contenido de la noche anterior. Germán Valdés no había dormido. Sentado en su despacho, con la cabeza apoyada en las manos, pasó horas revisitando recuerdos antiguos, rostros del pasado que ahora cobraban otro sentido. Las palabras de Erika resonaban como un veneno imposible de expulsar. «Yo soy tu hija». La frase lo perseguía como una sentencia. La rabia aún ardía en su pecho, pero detrás de ella había un dolor más profundo, el remordimiento de nunca haberlo sabido, de nunca haber buscado. Daniel, el niño que había presenciado todo en silencio, entró tímidamente en el despacho. «Señor Germán, ¿qué va a hacer con ella?».
La pregunta cayó como un martillazo. Germán levantó la mirada cansada y respiró hondo. Ella es mi hija, Daniel. No importa lo que haya hecho, no puedo negar la sangre que corre por sus venas. El chico entrecerró los ojos confundido. Pero ella intentó matar a Ana. ¿Va a simplemente olvidar eso? Germán se levantó despacio, caminando hacia la ventana. Olvidar no, nunca. Pero hay algo más grande que la venganza. Si la rechazo ahora, quizá la destruya para siempre, y no voy a repetir el error que cometí con su madre. Ese mismo día llamó a su abogado. La sala del despacho se transformó en escenario de una decisión definitiva. Se dispusieron papeles sobre la mesa, las plumas deslizaron sobre los contratos y ante testigos, Germán reconoció legalmente a Erika como su hija. El sonido de la firma en el papel retumbó como un trueno en el silencio de la mansión. Daniel observaba, atónito, tratando de comprender cómo alguien podía firmar un documento así después de todo. ¿Está loco?, murmuró el abogado en voz baja, pero Germán no retrocedió. Loco sería seguir negando la verdad. Cuando Erika entró en la sala y vio los documentos listos, su mirada se llenó de confusión. Germán se levantó, extendió el papel hacia ella y dijo: «Ahora nadie podrá negar quién eres. Oficialmente, eres mi hija». Pero la reacción no fue la que él esperaba. Erika dio un paso atrás, los ojos llenos de furia. «Tú crees que puedes arreglar todo con una firma. Crees que un papel cambia lo que viví, lo que sufrió mi madre, lo que yo me convertí». El tono de su voz creció cortando el aire como una cuchilla. «No quiero tu nombre, no quiero tu perdón, no quiero nada». El rechazo fue como un puñetazo en el estómago de Germán. Daniel, a su lado, observaba con los ojos muy abiertos. Erika continuó, ahora gritando: «No puedes simplemente borrar años de abandono con tinta y papel. No necesito tu reconocimiento y nunca lo necesité. Yo me crié sola, con rencor, con dolor, y eso es lo que me mantiene en pie. ¿Ese apellido que me ofreces? Es la misma cadena que ató a mi madre hasta la muerte. No quiero llevarlo». Las palabras resonaron por el salón, dejando a Germán inmóvil, sintiendo cada sílaba como un golpe. Ana, aún frágil, había sido llevada a casa bajo cuidados médicos y observaba de lejos desde el pasillo abrazada a una manta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la furia de Erika. «Ella no es mi hermana. Intentó matarme», murmuró, como si necesitara repetírselo a sí misma para creerlo. Cuando Erika percibió la mirada de la niña, sus ojos se endurecieron aún más, como si la única respuesta que supiera dar fuera el rechazo. El ambiente en la casa se volvió insoportable, cargado de miradas desconfiadas, palabras no dichas y resentimientos que se acumulaban como pólvora a punto de explotar. Daniel, sin embargo, veía lo que los demás no veían. El chico notaba, en los raros momentos en que nadie prestaba atención, que los ojos de Erika escondían algo más profundo que odio. Había dolor, había soledad, había una necesidad desesperada de ser reconocida, aunque su boca lo negara. Pero nadie percibía eso. Ni Germán, ahogado en su culpa, ni Ana, herida por la traición. Solo Daniel entendía que, detrás de las palabras de rechazo, Erika cargaba con un vacío que ni ella misma sabía cómo llenar. Así, la convivencia se convirtió en un campo de batalla silencioso. El apellido Valdés, que Germán había ofrecido como símbolo de reparación, era visto por Erika como una maldición. Ana la rechazaba con desprecio, y Germán, dividido entre el peso de la culpa y el dolor del rechazo, se veía atrapado en un abismo cada vez mayor. Solo Daniel permanecía atento, como si fuera el único capaz de vislumbrar una salida en medio de los escombros de aquella familia rota. Los días siguientes transformaron la mansión Valdés en un espacio de tensión sofocante. Los pasillos, antes llenos de la voz risueña de Ana, ahora solo resonaban con el silencio cargado de desconfianza. Erika se encerraba en su cuarto por horas, saliendo apenas para comidas que terminaban en discusiones o en miradas heladas. Ana, aún en recuperación,
rechazaba cualquier contacto con la recién reconocida hermana, volteando el rostro cada vez que ella se acercaba. Y Germán, aplastado entre la culpa y la impotencia, intentaba en vano mantener la casa en pie. En medio de ese caos, solo una figura parecía capaz de respirar: Daniel. El niño, que no tenía techo ni apellido, caminaba por los rincones de la mansión con una naturalidad inesperada. No hacía ruido, no exigía nada, pero siempre estaba presente. Cuando Ana despertaba en medio de la madrugada, sofocada por pesadillas de la caída en el jardín, era Daniel quien corría a su cuarto y se sentaba al borde de la cama, contándole historias improvisadas para distraerla. ¿Sabes? Allá afuera hay estrellas que solo brillan cuando alguien cree en ellas, decía, arrancando una tímida sonrisa de la niña. Germán, parado en la puerta, observaba en silencio, dándose cuenta de que el chico lograba lo que él ya no podía: devolverle esperanza a su hija. Poco a poco, Daniel se convirtió en el refugio de Ana. La convencía de comer cuando ella rechazaba el plato, inventaba juegos simples para hacerla reír, e incluso la ayudaba a caminar por el jardín, apoyándola como un hermano improvisado. «No vas a caerte otra vez, lo prometo», decía firme, apretando su mano. Ana sonreía confiada, y a cada paso parecía recuperar no solo las fuerzas de su cuerpo, sino también la fe en la vida. Ese lazo crecía ante todos, pero para Erika era como una herida abierta. Desde lo alto de la escalera, ella observaba a los dos jugar en el césped. Sus ojos ardían, no solo de rabia, sino de algo más profundo: envidia. Ver a la niña que casi había destruido ser acogida y protegida por un chico que ni siquiera era parte de la familia la consumía. Él no tiene nada y aún así está tomando el lugar que debería ser mío, pensaba. Pero las lágrimas que resbalaban no eran solo de rencor, eran de soledad. Por primera vez, Erika percibía que, a pesar de toda su furia, existía un espacio dentro de ella que aún ansiaba pertenencia. Fue en una de esas noches de tormento interno que Erika decidió huir. Empacó una pequeña maleta, metiendo ropa a toda prisa, los dedos temblando de nerviosismo. El corazón le latía rápido, como si cada cierre abrochado fuera una confirmación de que no había vuelta atrás. «Yo no pertenezco aquí. Nunca perteneceré», murmuraba para sí misma, intentando convencerse de que irse era la única opción. Al bajar las escaleras en silencio, creyó que nadie la vería, pero al abrir la puerta de la mansión, una voz la hizo congelarse. «Si sales ahora, vas a demostrar que nunca quisiste quedarte». Erika se dio la vuelta, y allí estaba Daniel, parado frente a la puerta, con la expresión firme de quien no le tenía miedo. «Quítate de mi camino, niño», gruñó ella, aún con la maleta en la mano. Él no se movió. «No quieres irte, lo sé, porque si de verdad quisieras ya lo habrías hecho antes, pero te quedaste porque en el fondo querías ser parte de esto, querías que alguien te llamara familia». Las palabras del chico resonaron en la sala vacía, golpeándola más que cualquier acusación de Germán. Erika tembló, intentando disimular. «Tú no sabes nada de mí», retrucó, pero la voz le falló. Daniel se acercó, mirándola a los ojos. «Sé lo suficiente. Sé lo que es no tener a nadie. Sé cómo duele ser ignorado, pero también sé que huir solo hace más grande ese vacío por dentro. No tienes que repetir lo que vivió tu madre. Puedes elegir distinto». Por un instante, Erika quiso responder con rabia, pero no pudo. Solo bajó la mirada, respiró hondo y dejó caer la maleta al suelo. No dijo nada, solo se volvió y subió las escaleras de regreso con pasos lentos, pesados. Daniel se quedó parado en la puerta, el corazón acelerado pero sintiendo que algo había cambiado. Él, el niño sin casa, sin apellido y sin pasado, se convertía, de manera inesperada, en el único lazo capaz de mantener aquella casa rota en pie. Y mientras la noche se cerraba sobre la mansión, Germán, observando de lejos,
comenzaba a entender que quizá el destino había enviado a Daniel no por casualidad, sino como el único puente posible entre las ruinas. La noche estaba pesada, cargada de nubes oscuras que ocultaban la luna. Dentro de la mansión Valdés, todos dormían en un silencio tenso, cada uno atrapado en sus propias angustias. Germán, exhausto, finalmente se había quedado dormido en un sillón del despacho, con documentos esparcidos a su alrededor. Ana respiraba despacio en su cuarto, aún en recuperación, abrazada a la almohada. Erika, encerrada en la habitación contigua, seguía despierta, acostada en la cama con los ojos fijos en el techo, como si buscara respuestas en medio de la oscuridad. Daniel, por su parte, dormía ligero, como alguien siempre listo para despertar al menor signo de peligro. Y fue exactamente lo que sucedió. Un olor extraño cortó el aire, tenso, sofocante, acompañado de un chasquido seco proveniente del pasillo. Daniel abrió los ojos de inmediato. ¿Humo?, murmuró, levantándose de un salto. Al abrir la puerta, vio una neblina gris extendiéndose por el techo, descendiendo como una mano invisible que empezaba a apretar el aire. Su corazón se aceleró. ¡Incendio!, gritó, corriendo por el pasillo. Las llamas, nacidas de un cortocircuito en la vieja instalación eléctrica del ala residencial, ya lamían las paredes, iluminando el corredor con un resplandor rojizo y siniestro. Daniel corrió hasta la habitación de Erika y golpeó fuerte. ¡Despierta! ¡El fuego se está extendiendo! Ella abrió la puerta atónita, los ojos desorbitados ante el humo. ¡Dios mío! Antes de que terminara la frase, el chico ya tiraba de su brazo. «No tenemos tiempo. Ana todavía está en su cuarto». Esas palabras golpearon a Erika como un puñetazo. Por un segundo se paralizó, dividida entre el instinto de sobrevivir y el peso del pasado. Pero sin pensarlo más, corrió hacia el cuarto de la niña. La escena era desesperante. Ana yacía inconsciente, caída en el suelo cerca de la cama, ya sofocada por el humo espeso. «¡Ana!», gritó Erika, arrodillándose junto a ella. Sin dudar, la tomó en brazos, sintiendo el frágil peso de la niña contra su pecho. El calor de las llamas hacía arder la piel, pero no la soltó. «Te tengo, repetía, como si fuera un mantra. Daniel, tosiendo a su lado, trató de abrir camino entre el humo. El fuego rugía cada vez más fuerte, crepitando como un monstruo hambriento. En el camino hacia la salida, Erika tropezó con algo y casi cayó. Fue entonces cuando vio a Germán tendido en el suelo del pasillo, inconsciente, probablemente vencido por el humo. Su corazón se disparó. Por un instante pensó en seguir, salvar solo a la niña. Pero algo dentro de ella se quebró. No voy a dejar a ninguno aquí. Con un esfuerzo casi sobrehumano, pasó a Ana a los brazos de Daniel. «Llévala». «No mires atrás». El chico obedeció, corriendo con la niña contra el pecho, desapareciendo entre el humo. Erika entonces se agachó, jalando a Germán por los hombros. El calor aumentaba. Las llamas ya rodeaban ambos lados del pasillo. Cada paso parecía imposible, pero Erika arrastraba el cuerpo de su padre con todas las fuerzas que le quedaban. El humo quemaba sus ojos, la garganta ardía, el cuerpo pedía rendirse. Aún así, murmuraba entre toses: «No vas a morir así, no por mí, no hoy». Fue en ese impulso que logró llegar hasta la puerta principal, donde bomberos y vecinos ya se aglomeraban. Daniel apareció corriendo, con Ana en brazos, seguido de Erika, que cayó de rodillas sobre el césped, exhausta, aún aferrada a Germán. El sonido de sirenas, gritos y chorros de agua dominó la escena. Erika respiraba con dificultad, los ojos llenos de lágrimas que se mezclaban con el hollín en su rostro. No entendía qué la había llevado a arriesgar su propia vida para salvar a quienes tanto había jurado herir. Tal vez fue instinto, tal vez algo más profundo. Lo cierto es que, en ese momento,
Mientras sentía los brazos de Ana todavía enredados en su cuello y el peso de Germán a su lado, comprendió que ya era parte de aquello, de esa familia, de ese dolor, de ese destino. Tendida en el césped, mirando el cielo cubierto de humo, Erika dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Por qué hice esto? No hubo respuesta, solo la mirada silenciosa de Daniel, que se arrodilló a su lado, sujetando con firmeza la mano que aún temblaba. No dijo nada, no hacía falta. Los ojos del chico lo decían todo. Por primera vez, ella había elegido salvar, y eso lo cambiaba todo. La madrugada aún no había terminado cuando el hospital recibió a los sobrevivientes del incendio. Las sirenas resonaban, los pasillos olían a humo y antiséptico, y la lluvia que caía afuera lavaba el hollín de los bomberos que entraban y salían sin descanso. Erika estaba recostada en una camilla, con el brazo vendado, la respiración agitada y el cuerpo entero adolorido por las quemaduras superficiales y el esfuerzo sobrehumano de haber cargado a Germán. Sus ojos, entrecerrados, se abrieron de golpe cuando sintió la luz fría de la sala tocar su rostro. Al despertar, la primera visión que tuvo fue sorprendente. Germán, Ana y Daniel estaban allí junto a su cama. Germán, sentado en una silla, sostenía su mano con firmeza. El millonario, que tantas veces había ostentado autoridad y distancia, ahora tenía el rostro marcado por el cansancio y los ojos llenos de lágrimas. No hablaba de odio, ni de la noche del veneno. Su voz salió baja, pero cargada de verdad. Salvaste mi vida, salvaste la vida de Ana, y tal vez salvaste también la tuya. Erika intentó hablar, pero la garganta seca y herida por el humo se lo impidió. Solo lágrimas resbalaron por su rostro manchado. Ana, todavía frágil y con los grandes ojos llenos de inocencia, se acercó despacio. La niña no dijo nada, pero extendió su pequeña mano y sostuvo la de Erika, del lado opuesto al de Germán. El gesto fue simple, pero tenía el peso de una absolución silenciosa. Al sentir ese toque, Erika sollozó. La niña a la que había envenenado, a la que casi había condenado, ahora era la misma que la acogía con ternura. «Te perdono, Erika», murmuró Ana con voz débil, pero clara. «Quiero que te quedes, quiero tener una hermana». Las lágrimas corrieron con más fuerza, y Erika, apretando la mano de la niña, respondió: «Y yo te perdono, papá. Quiero quedarme, no quiero huir más». Daniel también estaba allí, firme como siempre, observando con la madurez de alguien mucho mayor que su edad. El chico que no tenía familia, que había aparecido como un extraño en el funeral, ahora era el lazo visible entre aquellas vidas destrozadas. Germán se volvió hacia él, los ojos brillando. «Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. Creíste cuando nadie más creyó. Salvaste a mi hija 2 veces, salvaste esta casa. Daniel, te necesitamos aquí. Quédate con nosotros». El chico, sorprendido, tartamudeó: «Pero yo no pertenezco a este lugar. No tengo apellido, no tengo nada». Germán se inclinó y puso la mano sobre su hombro. «Sí tienes. Ahora nos tienes a nosotros, tienes un hogar, los 4 juntos». Ana, aún abrazada a su hermana, sonrió a Daniel. «Ya eres parte de la familia». Erika, con lágrimas corriendo, completó: «No sé quién sería sin ti. Por favor, quédate». Las palabras de ella, tan sinceras, arrancaron el último pedazo de resistencia que quedaba en el corazón del chico. Erika dejó caer por completo la máscara de odio. «Pasé tanto tiempo queriendo venganza, tanto tiempo creyendo que destruirlos me daría paz, pero cuando sostuve a Ana en mis brazos, cuando te arrastré fuera del humo, papá, comprendí que el vacío que cargo no es de odio, es de no haber tenido un lugar. Ahora sé que lo encontré. Quiero quedarme, quiero ser parte de esto». Germán apretó aún más su mano, sus ojos fijos en los de ella. «Entonces quédate, porque eres mi hija y porque ahora somos una familia».
El silencio en la sala ya no era pesado. Era un silencio nuevo, cargado de esperanza. Ana apoyó la cabeza en el brazo vendado de la hermana recién descubierta, como si fuera el gesto más natural del mundo. Daniel, al ver aquello, esbozó una tímida sonrisa, pero llena de alivio. Germán miró a los tres, y por primera vez en años sintió el corazón cálido, no por la fortuna que poseía, sino por la familia que ahora, contra todas las probabilidades, estaba completa. Y mientras el sol comenzaba a nacer afuera, tiñendo el cielo de tonos dorados, la luz invadió la sala del hospital como un símbolo de nuevo comienzo. Entre cenizas y dolores, entre rencores y heridas, algo nuevo surgía. Los cuatro estaban allí, juntos. Ya no un millonario aislado, una niña herida, una hija rechazada y un chico sin hogar, sino una familia entera, unida por el dolor, por el perdón y por el milagro de seguir vivos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.